Antes de empezar, chicos, quiero decirles que el viernes hicimos un mega torneo y hoy es la final de otro torneo. Si quieres estar enterado de todos los torneos oficiales que están por jugar o quieres anunciar tus torneos, te invito a unirte a nuestro grupo de WhatsApp y nuestro grupo de Facebook. El link te lo voy a dejar en el comentario fijado. Recuerda que en los torneos se gana oro solo por ir a apoyar. Parceritas, les tengo noticias importantes y voy a dárselas lo más rápido posible para que las tengan ustedes. La primera noticia es que debes saber que mucha gente se ha estado quejando porque los servidores le funcionan mal. En nuestro grupo de WhatsApp para creadores de contenido, el señor Hanson me pasó esto. A muchas personas les está afectando el ping. Ojo, el ping le sale a 500 y esto causa que muchas personas no puedan eliminar a su objetivo, como pueden ver aquí en pantalla. Por más que le está dando hacha y hacha, el tipo no es eliminado, ni siquiera muere. Tuvieron que darle una paliza tremenda para poder ponerlo de rodillas. Así que me fui rápidamente para hablar con un moderador lo más pronto posible y poder así preguntarle qué es lo que está pasando. Y el moderador me dijo esto: está muy inestable, a varios le va bien, pero la mayoría le va mal. 500 de pin en partida, ya se está solucionando. Gracias al señor TC Sniper por comentarnos y ayudarnos con esta información. Dato importante que tienen que tener todos, chicos, es que cuando el pin le suba 500, parcero, es posible que sea un problema de tu internet o es posible que sean los servidores. En este caso son los servidores, pero si tienes un problema de FPS es porque el videojuego no está optimizado para tu dispositivo, o la aplicación o el emulador está fallando, algo está mal. Y precisamente de eso quiero hablarles. Estuve averiguando que muchas personas estaban teniendo problemas por el ping, pero otras estaban teniendo problemas por los FPS, y esto se debe a que no está optimizado los videojuegos en esos dispositivos, pero la mayoría son los que usan emuladores. La gente que estaba usando emuladores está teniendo problemas ya que hicieron un parche en el cual a nadie se les avisó y parcharon a los emuladores. A muchos los saca del juego antes de jugar y a otros se les sube tanto los FPS que terminan cerrando el emulador. Lo que para mi punto de vista está súper bien. Ojalá y puedan cerrar todos los emuladores, porque de momento ya tenemos el programa oficial de Blood Strike en PC. Además también lo tenemos en Steam. ¿Para qué emuladores? ¿Para qué? Para hacer trampa. Como bien lo saben los que usan emuladores, la mayoría, ojo, la mayoría lo utiliza para hacer trampitas, activando la mira de principiante y haciéndose pasar por móvil, cuando en realidad estás jugando en una PC con un auto apuntado de principiante, que realmente algo descarado. Eso es un hack legal, ya que puedes apuntar a tu objetivo sin que la mira se despegue. Pero el señor Zona me puso al tanto y me dijo que estos emuladores estaban teniendo problemas, ya que hicieron un parche sin avisarles a nadie. Estuve averiguando y brother, sí, algunos dispositivos que usan emuladores están siendo sacados y teniendo problemas, pero me gustaría tener la fuente oficial o una confirmación oficial y pronto se las voy a traer. Pero por ahora estoy contento porque han sacado muchos de esos tramposos. Brother, la otra noticia son de los rediseños que le vienen para los personajes. Como todos lo saben, Blood Strike ha hecho que toda la comunidad comente cómo quieren sus próximos personajes, tanto el rediseño físico como sus habilidades. Blood Strike ha hecho una publicación muy importante y ojo, esto es para la gente que no está en el Discord o quiere hacerlo de una manera más limpia, más dividida, más separada. Nos ha dejado un link donde hay un formulario, parcerito. En este formulario está en inglés. Ojo, tienen que traducirlo porque está en inglés. Pero algo muy importante, si quieren dar sus opiniones acerca de sus habilidades, les gustaría cómo son o cómo les gustaría que fueran estas habilidades, tendrán la opción de poder comentarle a los desarrolladores de cómo les gustaría que fueran o quisieran que fueran estas habilidades. Pero lo que llama la atención aquí, parcerito, es esto. Aquí dice Val, el técnico de emergencias, Kraken y otros. Como yo les he venido diciendo, parceritos, todos los que no han sido utilizados, no solamente Kraken, Val y el médico, serán remasterizados o serán rediseñados. También falta Spy, Jack, el bombardero, y cualquiera que tú creas puedes hacerle la sugerencia en este formulario. Yo ya le hice mi sugerencia, ojalá y me escuche, pero algunas de sus habilidades que tienen algunos otros videojuegos son muy interesantes y ojalá puedan traer unas aquí. No exactamente
exactamente iguales porque sería una copia, pero sí que se inspiraran de esas. Ojalá la implementen porque las que he sugerido son muy buenas. La otra noticia, parcero, tiene que ver con los zombies. Pero antes de empezar, parcerito, quiero decirle que la gente de Perú ya puede recargar con Yapepli y BCP. Con Winstore puede hacer recarga desde cualquier método de recargas locales en toda Latinoamérica. Por ejemplo, los de Colombia pueden usar Efectis o Nequi. Y lo mejor de Winstore es que si llegas a 100 puntos te van a regalar una recarguita gratis, papi. Cada vez que haces una compra con Winstore te van a dar puntos. Así que debes acumular 100 puntos y la próxima te saldrá totalmente gratuita. Brother, por lo que puedo ver en este video es que si te pega o te come una persona que es zombie, tú también te convertirías en zombie. Ojo, este podría ser una de las posibilidades como infectado. Deberás recolectar estas cositas que estás viendo aquí. No entiendo muy bien su función, pero creo que es para curar. Aquí podemos observar un poco mejor que él está como humano. Tú eres un humano y al ser eliminado o que te elimine un zombie, tú reapareces también como un zombie. El video parece ser sacado de Indonesia o de China, ya que se ve las letras chinas. Pero lo más peculiar de este video, parcero, es que puedes hacer unos super saltos muy altos. ¿Pueden verlo? Y aquí se nota que puedes coger esas cositas que son como las curas. Y basándonos en la filtración que nos dejaron ver hace poco, necesitas encontrar 3 curitas para volver en tu forma natural. Ojo que si eliminas una persona con la emotiza, creo que te dan las 3. Si se fijan, en este momento él no tenía ninguna. Y cuando le hace el remate, las 3 curitas se le llenan automáticamente. Y no solo eso, que aquí en este video también podemos observar eso. Cuando eliminas un humano, automáticamente le haces el remate, que está bien cool, automáticamente se está curando y reaparece en los cielos. Pero lo que más me gusta de este personaje es que tiene la habilidad de poder saltar y poder ver a los humanos. Aquí se ve cuando activa la habilidad y automáticamente puede ver dónde está el objetivo, que le dice o le indica que está en la parte de arriba. Además tiene una segunda habilidad que es el salto. Podemos observarlo porque la mano las empuña, preparándose para dar un super salto, que son las habilidades que aparecen al lado. Pueden analizar que al lado tienen varias habilidades cuando ya eres un zombie. Si se fijan, tiene 2. Una para ver dónde están los objetivos y la otra que es el super salto. La verdad que está muy violento este modo zombie. Pero lo que no nos queda muy claro del todo es si esto va a ser un modo separado de los VR. Porque si se fijan aquí podemos observar que en el mapa el valle abandonado se ve diferente. No se ve tan oscuro. Solo se observa el cielo rojo. Y ninguna filtración ha mostrado zombies aquí. Todas las filtraciones hasta el momento que hemos visto han sido de zombies, pero en el mundo o en el mapa de Shooter Island. Y aquí podemos observar que Shooter Island no tiene el cielo rojo, lo tiene oscuro. Es noche perpetua. Lo que me lleva a pensar es que van a meter un modo diferente o apartado del VR. Y ese modo al parecer es únicamente en Shooter Island, donde podrás convertirte en un zombie para eliminar a todos. Bueno, parcerito, espero que te haya gustado este video. Te invito a dejar un likeazo y suscribirte si no lo has hecho. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.